El día de hoy asistimos a una conferencia de prensa ofrecida por el ministro de Economía y Finanzas, que tiene 20 días en el cargo y al que le correspondía presentar el marco macroeconómico multianual. Hizo afirmaciones sobre varios puntos. Mostró su desacuerdo con la reducción del IGB para un sector de los restaurantes. Dijo que esto se había producido antes de que él estuviera plenamente en funciones, que no toleraría que una cosa así se pueda producir. Sostuvo que no habrían otras reducciones de impuestos y que tampoco habría un impuesto a las sobreganancias mineras. Afirmó la autonomía de su ministerio y afirmó, dejó entender claramente que no está dispuesto a que lo priven de esa autonomía. Señor Castilla, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Gracias, Fernando. Usted ha estado en ese ministerio varios años, conoce cómo funciona por dentro, cómo hay que coordinar con la PCM, con los demás ministros y con intereses privados. ¿Qué impresión le hizo Kurt Burneo hoy? A ver, creo que el ministro está asumiendo el cargo que corresponde. El documento que presentó el día de hoy ratifica que lo técnico sigue imperando en ese ministerio y las batallas van a ser ajenas al ministerio. Yo creo que las proyecciones capaz sean un poco sobreoptimistas. Ha pasado, digamos, de pronosticar recesiones a un crecimiento mayor el año entrante, cosa que no se condice con la realidad política del país. Recién llegado dijo esto, ¿no? Claro, recién llegado dijo que estamos camino ante una recesión. Ante una recesión. Yo creo que ya se asentó en el puesto, quizás ya intercambió visiones con los técnicos y le han dicho que esto no es así. Y más bien ha dado mensajes que ojalá calen en el resto del Ejecutivo. Creo que el documento como tal es bueno, incluso tiene una novedad que yo no la había visto antes, que estos documentos se les da al Consejo Fiscal. En el pasado, cuando no existía el Consejo Fiscal, se les daba al Banco Central y emitían una opinión. Y lo que hace es replicar técnicamente las observaciones del Consejo Fiscal, lo cual es muy saludable, que se discuta técnicamente temas que son muy sensibles. Y hemos visto sobre todo a Waldo Mendoza, antes de ser ministro, ser un presidente del Consejo Fiscal muy riguroso. Correcto, ¿no? Y ahora Carlos Oliva, que son otro ministro de Economía, que es difícil engañarlo, me parece. Así es, y yo creo que es un buen, digamos, contrapeso y es un rol importante que debe cumplir. Ahora, yo escuchaba al ministro de Economía hablar y durante la conferencia de prensa también escuchaba la portátil afuera del MEF con gritos y pedidos de más recursos, de adicionales. Contra él, en buena cuenta, ¿no? Bueno, me imagino que sería contra quien está en esa esquina, ¿no? De Junín y Lampa. Pero yo creo que las batallas van a ser internas. Él dijo que está en desacuerdo con una serie de políticas populistas, demagógicas. Es bueno, pero creo que el MEF ha ido perdiendo el papel que tenía del gran disciplinador, digamos, del resto de sectores, y va a tener que ejercer ese rol, ojalá, con el presidente, ¿no? Porque el presidente muchas veces ha ignorado el informe técnico del MEF que observa ciertas leyes. Y el de otros ministerios también, ¿ah? Claro, por supuesto. Entonces, creo que este ninguneo a la tecnocracia ha venido debilitando al Estado en general y creo que el ministro Burneo ha dicho cosas importantes, de nuevo incremento de impuestos. Ojalá que se compren los pleitos regulatorios, porque yo creo que... ¿Cuáles? ¿Cuáles están pendientes? Yo creo que, a ver, hay un tema laboral, de hecho, que es muy importante, que yo creo que ha deprimido las expectativas aún más. Y hemos tenido instancias como el Indecopio o el propio Poder Judicial, que le ha puesto un pare a esta famosa Agenda 19, que es, en mi criterio, bastante nefasta para la economía, porque va a informalizar al país en Habla sectores que son sobre claves. El decreto que restringe la tercerización. Correcto, que no solamente afecta al sector privado, sino afecta a muchas empresas públicas. El caso de Sedapal es un caso muy importante, donde tiene 2.500 personas en planilla, pero terceriza a 5.000 otros trabajadores. Y si fuese a incorporar a esos trabajadores, ya pasa a rojo, ¿no? Ningún sol adicional para inversión. Y en Lima hay 800.000 personas que no tienen agua y desagüe. Entonces, creo que son normas que son, digamos, antitécnicas, que ojalá que el ministro se plante firme ante el presidente y le diga lo inconveniente que resulta esto. En minería,
Es un sector que es clave para nuestro país, Sí. pero el manejo de los conflictos ha sido muy deficiente. Sí. Y sacar permisos cuesta a Dios y su ayuda. Entonces, creo que es otro sector que es crucial. Y sobre todo dar mayor tranquilidad y estabilidad a un ejecutivo pues, que va digamos, que es como una montaña rusa de cambio de decisiones. Y que está Pero más no tanto en el MEF, no tanto en el MEF, ¿no? Pero lo que pasa es que el poder del MEF se ha diluido y ahora el presidente, el premier, los ministros, a veces pasan por la cabeza del MEF en temas que son económicos. Entonces creo que es... Hay un punto efectivamente que se ha planteado, creo que a causa del ministro de Comercio Exterior, que es un Activa 3 que él propone. Correcto. Y al cual se ha opuesto Burneo. Explíquenos cuál es el trasfondo de esta discrepancia. A ver, creo que si uno piensa en Reactiva durante la pandemia, efectivamente funcionó porque estábamos en una crisis muy, muy complicada y evitó que 2 millones de puestos de trabajo se perdieran en el país. Pero eran líneas de liquidez del Banco Central respaldadas por el Tesoro Público. En este caso, no se podría hacer lo mismo hacia un sector determinado porque la ley orgánica del Banco Central prohíbe canalizar recursos de liquidez del Banco Central a un sector determinado. Hay una prohibición ahí que no se puede, digamos, pasar por alto. Pero más allá que eso, Fernando, el problema es que tenemos una cuestión que si esas facilidades crediticias se dan, probablemente abone al sobreendeudamiento de muchas empresas, pequeñas, muchas de ellas, que todavía están repagando el Reactiva 1 y el Reactiva 2. Entonces, creo que lo importante es crear las condiciones para que esas empresas puedan efectivamente salir adelante y seguir recuperándose. Otra medida que él mencionó en la conferencia de prensa es este trato preferencial tributario que fue impulsado por el Ministerio de Comercio Exterior al sector de restaurantes, que es un despropósito a mi criterio, baja de 18 a 8% para beneficiar no sabemos a quién, porque la mayoría de los pequeños restaurantes no dan IGB, o son informales o están bajo el régimen simplificado que no otorga IGB. Entonces hay una serie de movidas medias mercantilistas que ojalá que el ministro de Economía lo pare porque hay un costo de oportunidad importante. Es difícil porque se ha aprobado ya hasta fines del 24, creo. Correcto, ¿no? Y eso cuesta más o menos 1.600 millones de soles. O sea, no es poca plata en una coyuntura en la cual el mundo se pone complicado y eso pasa factura. El MEF se opuso y no se le tomó en cuenta. Correcto, y ese informe venía ya de la época de Oscar Graham y justo cayó en la transición, pero yo creo que se hubiese estrenado con mejor, digamos, pie si es que le ponía como condición al presidente, esto es un despropósito. Y justo ocurrió el día del cambio. Entonces, bueno, yo creo que fue una infeliz coincidencia, pero van a surgir otros proyectos. A mí me preocupa, Fernando, este festival de ofertas del presidente. De bonos y de alzas. De bonos para y de obras. Así. Y la verdad que la capacidad fiscal del país está llegando a un tope, especialmente si estamos yendo hacia una consolidación, como efectivamente el ministro ha mencionado, y respetar las reglas fiscales que se han aprobado. Entonces, va a ser muy desafiante manejar toda esta ola de demandas adicionales de recursos, pedidos de ciertos sectores, y básicamente en un entorno de muchísima incertidumbre que continúa, lamentablemente, en el país. Sí. Ahora, hay algunos datos optimistas que parecen que tienen fundamento, como por ejemplo la tendencia al descenso de la inflación, punto en el que coinciden Banco Central y el MEF. ¿Por qué no coinciden en todo? Hay ciertas diferencias ligeras sobre cifras, ¿no?, de PBI para este año y para el próximo. Pero sobre la inflación ellos creen que va a bajar, que vamos a estar por debajo de 8, 7.5 y que eso sería importante para la demanda interna. ¿Está de acuerdo usted con esta previsión? Sí, porque es un shock transitorio que se prolongó en demasía, pero eso le va a dar mayor poder adquisitivo a las familias peruanas que se han visto muy afectadas por esta inflación elevadísima que hemos tenido en los últimos meses. Eso se va a ir, digamos, difuminando en el tiempo. ¿Gasolina también? Sí, y de hecho ha comenzado a reducir. Sí. Ahora, eso depende de la estructura del mercado. Eso ya lo hemos conversado acá en el pasado. Sí. A veces los intermediarios no ayudan a que se bajen los precios, lamentablemente. Pero vamos, ahí yo creo que van a haber buenas noticias. El tema central y mi preocupación central es el estancamiento del país.
El MEF prevé un crecimiento mayor el año entrante y en los siguientes años. Pero poco, 3.3, ¿no? Y que es por debajo Sí, de lo que deberíamos crecer. Para crear empleo. Para crear empleo, pero sobre todo llegar a esa meta más modesta no va a ser fácil con el nivel de desconfianza que tenemos y los riesgos regulatorios que se han disparado en el país. Entonces creo que más que inflar la demanda a través de la política agregada, utilizando al señor Keynes como motivación de aumentar el gasto público, creo que es importante pensar cuáles son aquellos factores que están inhibiendo a la inversión privada. ¿Cuáles son? Yo creo que la falta de previsibilidad sobre las reglas del juego, una serie de regulaciones sectoriales que son antitécnicas. Por ejemplo, la de tercerización, la de las huelgas. Yo creo que también hay muchas normas sectoriales en el campo sanitario, en el campo de la inocuidad alimentaria. Digamos, hay mucha digamos, manoseo en regulaciones que deben ser de lo más técnicas para justamente evitar tener daños colaterales a sectores que hoy día están saliendo de una situación muy perjudicial. Entonces, un ejemplo es este reglamento absurdo que le han puesto prohibiendo la leche en polvo. Sí. Lo que hace es beneficiar a pocos ganaderos y se olvida a los consumidores que van a tener un producto de menor calidad y quizá mayor precio a futuro. Entonces, yo creo que hay una serie de objetivos contrapuestos con la racionalidad económica en el país. Y yo creo que un Ministerio de Economía que tiene la capacidad técnica, y lo ha demostrado con la calidad del documento que ha publicado el día de hoy, tiene que dar la pelea. Es primera vez que yo escucho al ministro decir que si va a estar pintado en la pared, mejor se va. Lo ha dicho con toda claridad. Y es un buen mensaje. Ojalá que no sea retórico y que efectivamente... Bueno, ya lo dijo, ya está comprometido, ¿no?, con lo que dijo y se lo recordaremos acá. En todo caso, muchas gracias por estar con nosotros. Muy amable, muchas gracias, Fernando, por los mensajes relativamente optimistas que nos ha dado, aunque hay una insistencia clara y que hay batallas por delante y que dependerá de la autonomía política que tenga Kurt Burneo para que el Ministerio de Economía pueda retomar su fuerza que reposa en su competencia técnica. Así es. Lo he comprendido bien entonces. Muchas gracias porque quedan muchos temas pendientes. La próxima vez hablaremos sobre el trabajo que hace Invidenza y la reunión de los gobernadores en Lima, que es un punto mayor para ustedes, ¿no? No hemos hablado sobre corrupción y no hemos hablado sobre baja ejecución presupuestal. Pero la próxima vez queda comprometido a abordar esos dos temas. Ha sido Luis Miguel Castilla, economista y exministro de Economía, al que le hemos renovado una invitación entonces para hablar sobre otros dos temas: ejecución de los presupuestos y estado de las regiones en nuestro país. El tema es tanto más importante que tenemos elecciones el 2 de octubre. Muy buenas noches. Hacemos una pausa y regresamos para el segmento final de Las Cosas Como Son.